Hay una condición muy importante, porque hermanos, entendemos que ya la destrucción se había declarado y apenas llevaba unos poquitos minutos y ya estaban muriendo 70,000 personas por una terrible peste, y la Biblia nos dice, en este caso era claro que era, hermanos, la espada de Jehová. Situación grave. Bien. Pero se va a Jerusalén. Hoy encontramos que están bombardeando un país llamado Irán, bombardea a Israel, porque Israel también hizo otro bombardeo, y empezamos a decir nosotros, pues, que se avienten sus misiles. Al fin, aquí no me cae ni una bomba yucateca, a mí no me cae ni una de ellas. Pero hermanos, no es la condición, sino que observemos que detrás de todo esto vuelve el versículo 1. Hay una incitación de Satanás para destruir todo. A nosotros también nos afecta el destructor. La clase anterior el mensaje anterior hablamos del destructor, ha subido. Pero hoy, hermanos, aparece un nuevo panorama, pero no es un nuevo, sino vemos que está una situación de exterminio. Quieren quitarle la vida a los que están en Israel, y los de Israel se defienden por las condiciones y bajo los términos o las condiciones que tanto uno como otro establezcan. Pero detrás de todo esto hay una incitación de alguien. La iglesia tiene la bendición de orar a Dios, porque la oración también claramente nos dice el Señor que es una relación con Él, y la misericordia del Señor es maravillosa por la oración de intercesores y que se ponen en la brecha y dicen: Señor, haz misericordia. Y es importante la oración. Cuando nosotros oramos, bendice a mi familia, bendice a mi hermano, bendice a mi trabajador, bendice a mi patrón, bendice a mis maestros. Usted está haciendo una intercesión tal como el Señor siempre quiere que lo hagamos, que estemos nosotros orando. Y la oración de fe puede mucho. Ustedes no piensan, pero la oración que ustedes hacen detiene muchas cosas, y la iglesia por esa razón no debe dejar de orar. Nosotros no podemos dejar de orar: Señor, bendícenos de tal manera. Entonces, sucede, hermanos, que ya está la destrucción lista para Jerusalén, y entonces empieza la misericordia de Dios. ¿Observaron? El Señor detiene el mal y le dice al ángel: detente, basta. Nos da una revelación de las cosas. Nosotros ya sabemos que es una peste. Tocamos una pequeña peste de 2 años que se llamó pandemia del COVID. Y a veces decimos: pues ya estamos vacunados, ya veo vacunado, ya tengo mis 3, 4 dosis y me pongo a las del pilón. Pero decimos: ya pasó. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas cambian. Y a veces es que hay nuevas variantes y que nuevas cosas. Pues continuamos. Ante esta condición, hermanos, recordemos que hay alguien que no le agrada la vida de las personas, y ahí está Satanás. Si él dice: Satanás se levantó contra Israel, también se levanta contra usted y contra mí y contra todo nuestro pueblo. Pero para eso está la oración. Ya lo estamos aclarando, pero bien. Resulta que el ángel de Jehová va rumbo a Jerusalén.
En Jerusalén, Jerusalén antes no era como nosotros lo conocemos, conforme al hecho bíblico, ni David, ni el rey David. Jerusalén, desde el tiempo antiguo, correspondía, hermanos, a un lugar que Dios les entregó y antes se llamaba Jebús. Y ahora lo conocemos como Jerusalén. En la ley de Moisés, Dios les entregó los pueblos porque le dijo a Abraham, a ti toda esta tierra te daré. Y en la promesa que Dios le dio a Abraham. Y hermanos, hoy actualmente muchas personas se pelean por Jerusalén. Y hay muchos hermanos que han ido a Jerusalén y bueno, van a estar ahí. Pues nosotros si podemos estaremos. Pero si no, no nos preocupamos porque de todos modos estaremos cuando estemos con el Señor. Porque de ahí serán todas las cosas. ¿Qué encontró el Señor ahí? No, es su potestad. ¿Por qué tanto ama a Jerusalén y a Israel? Es su amor para Él. Al igual como también nosotros nos ama en grande manera. A nosotros nos ama también Dios. Bueno, ¿cuántos creen que Dios les ama? A pesar de que hagamos berrinches. A pesar de que seamos medio torcidos por ahí. Pero nos ama. Y nos ama y nos corrige. Pues bien. En Primera de Crónicas 11, versículos 4 y 5. Antes, hermanos, no era de Israel, Jerusalén, sino que es una ciudad que se conquistó y la conquistó el rey David. Entonces, Primera de Crónicas capítulo 11, versículos 4 y 5, nos dice así, 4, versículos 11 y 5. Nos expresa lo siguiente. Once, 4 al 5. Dice así, David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén. Observen ustedes que Jerusalén no la tenía David, sino que entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Aleluya. Aleluya. Ahora se nos aclaran las cosas. La ciudad de Sión, la ciudad de David es Jerusalén. Jebús es Jerusalén. Y fue una de las herencias que Dios le dejó, porque no nada más eran los jebuseos, los gergeseos, los fereceos, conforme a lo que hablaba con Abraham Dios. Todas esas zonas de Canaán, Dios se las entregó. Y obviamente, todos esos lugares, Dios se los entregó al pueblo de Israel, para que también todos esos pueblos ya no estuvieran por su terrible idolatría y su perversidad en todo lo que ellos hacían. Por eso Dios quitó a todas esas personas y se lo entregó al pueblo de Israel. Y les aclaró una cosa, ustedes no tienen que hacer ni preguntar qué antes hacían ellos. Es por eso, hermanos, que también nosotros no tenemos que estar preguntando, ¿y qué hacen los aztecas para ponerse maquillaje o para quitarse el dolor del estómago? Y ahí andamos haciendo una serie de preguntas. Y sin en cambio la gracia del Señor nos dice, yo soy el que estoy contigo. Bien. Entonces, David conquista Jerusalén. Las cosas le van muy hermosas a David. Por eso, recuerden, hermanos, la ciudad de Sión, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David,
Y Jebús es la misma, es Jerusalén. Desde antes también había un sacerdote del orden, que es el orden de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía, sin término y sin fin. Y eso nos marca que era precisamente el sacerdote de Salem del Dios Altísimo, otro nombre. Pero bien, aclaro esto, porque hermanos, Dios tiene para nosotros cosas claras, y todas las cosas deben de estar claras para nuestra condición y nuestra fe. Bien, continuamos. Este momento para David, el Señor llega y observa, hermanos, la mortandad y detiene por su misericordia esa mortandad. Por eso nosotros le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Él va a tener misericordia del que tenga misericordia. Aleluya. Porque hay veces que ni pidiendo misericordia, si Él no quiere tener que tengamos misericordia, no va a tener misericordia de nosotros. Pero bien, la palabra del Señor también sigue. Y entonces empiezan a suceder cosas muy importantes. Fíjense, versículo 16. Y alzando David sus ojos, observe, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en la mano, extendida contra Jerusalén. Una espada desnuda con dirección quiere decir que es un juicio, ¿correcto, hermanos? Es un juicio. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Observen ustedes que el Señor les permite observar a estas personas la majestuosidad, y no para que digamos, es que estoy viendo un ángel aquí, estoy viendo un ángel acá. No, simplemente lo vieron y ¿qué dice la Biblia? Se postraron, y no se postraron en colchoncito. El cilicio es lo más áspero, es como si se hubieran hecho un saco en este caso de puro isle. ¿Correcto, hermanos? Sí, conocemos el isle. ¿Sí? Pues con el que ponemos las mazorcas y ahí está. ¿Y cómo está cuando ustedes la agarran? Le pica, raspa. Imagínense que si hicieran así una blusita ahí de isle todas, o todos aquí ¿cómo estaríamos todos rayados? Ese es el cilicio. O sea, una tela áspera. Ellos se agarraron y reconocieron y no empezaron a ver, ay sí, qué bonito que se ve la dejen, no. Ellos sabían la situación que estaba pasando. Por eso la Biblia dice, si hoy un ángel de luz anuncia otro evangelio, pues no le creas, sea anatema, o sea, sea maldito. Entonces, ellos estaban en cilicio. Empieza David y dice, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste contra tu pueblo, ¿correcto? Entonces, él le empieza también a echar la culpa a su papá, pues también la casa de mi papá, la casa de mi padre. Y recordemos en Eclesiastés, nos dice, todas las almas son mías, como el alma del padre, como el alma del hijo, mas el alma que pecare, esa morirá. Entonces nos habla en la enseñanza, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar. Entonces empieza, hermanos, el ángel entre el cielo y la tierra, el versículo 21, 16, dice, respuesta
por sacrificio y fuego. A Gad se le ordena que David suba y edifique un altar. ¿Qué quiere decir, hermanos, el altar? El altar es el reconocimiento para acercarnos a la gracia de Dios, pero es en humildad y en sencillez. El Salmo dice, los sacrificios de Dios, ¿qué? ¿Son qué? El corazón contrito y humillado, el cual no despreciarás tú, oh Dios. No venimos contritos y humillados, pues no hay altar. El corazón, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces se le invita, se le indica, haz un altar. En ese altar, bueno, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, Isaías 51. Entonces hay, Salmo 51. Entonces, hermanos, dice, entonces David subió conforme a la palabra que Gad había dicho en nombre de Jehová. Y aquí empieza, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba trigo. Entonces, hermanos, estas condiciones, por eso nos encontramos ahora Jerusalén y la era de Ornán Jebuseo. La indicación que Dios le da al Señor, a David es que haga un altar. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, saliendo del patio, ¿correcto, hermanos? Nos dice, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Empieza ya una intercesión, pero una intercesión clara. Y en esa intercesión, hermanos, el pago por su justo precio de todas las cosas. También encontramos un hombre que también pagó las cosas por su precio, que fue Abraham. Abraham pagó por su justo precio, paga por la sepultura de Sara. Génesis 23, 16. Cada uno pagó. Génesis 23, 16. Nos dice así. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderos. El pago era correcto y era perfecto. Entonces, encontramos nosotros la enseñanza bíblica que todo se va pagando. Hermanos, ahí también David, en el capítulo número 21, del versículo 21 al 25, David paga el justo precio por la era de Ornán. Pero vamos a ver qué tiene de especial la era de Ornán. Los versículos dicen así, 21 al 25. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto,
y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces David, el rey David, dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que no es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Ahora, este es el hecho de que, hermanos, así como David pecó y dijo, yo tengo que ver la condición, el error es mío, mi pecado es mío. Alguien de nosotros también, el que entregó su vida por nosotros, fue el Señor Jesucristo y pagó cabal precio de salvación por nosotros que no podíamos pagar. Entonces hay una condición muy paralela, pero continuamos. Ante esta condición, hermanos, el pago es perfecto. Y ahí nos dice claramente la enseñanza, hermanos, y lo que el Señor nos describe, el peso de 600 siclos de oro. O sea que era una gran cantidad de dinero. Pues bien, continuamos con ese mismo lugar. Él compró la era de Ornán Jebuseo. Era un terreno amplio, era un lugar amplio. Y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió, que dice, por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. La oración de nosotros, de igual manera, es respondida por el fuego poderoso de Dios, en lo que a nosotros también nos concierne. Hay puntos muy importantes, y el fuego se toma como también sello de garantía. Y entonces, hermanos, este pago tiene un resultado profético. Vamos a ver por qué. El resultado la ofrenda es perfecta, por fuego. También hubo un profeta que Dios le respondió por fuego. ¿Quién fue? ¿Qué profeta Dios le respondió por fuego? ¿El profeta qué? Elías. Y le respondió por fuego. Y que hubo una conversión real en el corazón del pueblo de Israel. El fuego de Dios espiritual para nosotros es una conversión real. Y ya no podemos estarnos quedando dormidos sino debe ser una realidad, porque también muy pronto estaremos delante de la presencia de Dios, sea por muerte o sea por el recogimiento de la iglesia. Pero estaremos muy pronto delante de Él. Puede ser hoy, puede ser mañana. Ojalá nos agarre cuando estemos orando a las 9 de la noche. Amén, mis hermanos. Pero es una de las condiciones que estar siempre preparados. Pero entonces, hermanos, continuamos. Este lugar que se compra, hermanos, tiene un resultado, este sitio, en el futuro templo de Jerusalén. Porque fue el lugar donde se adquirió y Dios puso allí, hermanos, el corazón tanto de David como de Dios. Y por eso el templo de Salomón no está construido ahorita, se terminó hace 2000 años. Solamente están esperando que llegue el tiempo y ese lugar se construye en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando esto suceda, muchas cosas van a suceder. La iglesia ya no debe de estar. Y ustedes se dicen,
acaban de inaugurar el templo de Salomón. Ya tiémblele, porque hay algo que no está bien en nuestras vidas. Hay una enseñanza, hay unas críticas, pero también hay un análisis bíblico. Nosotros vamos a ser respetuosos conforme a la palabra, pero bien, continuamos en este lugar. Este lugar, hermanos, es un lugar que ahorita está ocupado. Fíjense bien, pues si lo compró David, ahora lo tienen otras personas. ¿Correcto? Lo tienen, pues en este caso, pues todos los conglomerados musulmanes. Y ahí hay una cúpula, ahí hay una cúpula. Comentaba con nuestra hermana Chávez en estos días que pues decían, hay mucho misil que envían. Y a veces nos decían los hermanos, sobre todo mis hermanos de profecía que me daban en el instituto bíblico, me decían, muchas veces puede ser, hermanos, que hasta por un misil sean destruidos estos lugares que están en posesión. Y pues, hermanos, era un estudio y una suposición, pero hoy cada día vemos más acercadas las cosas, entre suposición o anhelos o no que sea. El tiempo es peligroso para todos. En el peligro me refiero a que si no estás en Cristo, pierdes mucho. Pero si estás en Cristo, ganancia siempre tienes. Bien, continuamos. Hermanos, el resultado de este lugar está claro. Cristo también pagó por nuestra redención. Lo tenemos claro en Romanos 3:24. Él pagó por nuestra redención de manera clara, de manera firme, sin escatimar nada. Y por eso también hay un pago, hay un paralelismo también en nosotros. 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí está la garantía. Pero bien, hermanos, la respuesta es por fuego, el fuego de Dios. Pero también este lugar, hermanos, tiene la aprobación especial de Dios. Hay unas citas en Levítico 9:24, donde el Señor también expresa que hay una aprobación acerca de ese lugar. Levítico 9:24. Las cosas en Dios no tienen, hermanos, coincidencia. Las cosas en Dios son perfectas y ordenadas. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Pero volvemos al versículo. Hermanos, este reconocimiento, hermanos, en este reconocimiento, el sitio, en este caso, encontramos en 2 de Crónicas 7:1. 2 de Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Hermanos, ya el templo estaba construido. ¿En dónde creen? En la era de Hernán Jebuseo. Aleluya, hermanos. Porque ese terreno lo compró David. Actualmente, hermanos, hoy muchos se pelean, es que es mi lugar, es que es otro mi lugar. Las cosas que Dios tiene establecidas ya están marcadas. Nosotros, hermanos, no tenemos que ver ese templo, así se los digo. Nosotros vamos a estar con Cristo en las bodas del Cordero. Pero mientras, hermanos, se van a celebrar tantas y tantas cosas, porque de ese lugar ahorita muchos dicen, la gente que no quiera al pueblo de Israel dicen, vamos a sacarlos fuera, vamos a sacar fuera. En la guerra, hermanos, hay una guerra en el año de 1967, en junio de 1967 se llamó la Guerra de los 6 días. Todos los árabes, todos desde el norte, del sur, el este, decían, vamos a exterminar a los judíos y que se ahoguen en el mar Mediterráneo. Pero la mano de Dios estuvo con ellos. Y ellos fue cuando conquistaron Jerusalén.
Aleluya. Allí llegaron y hermanos, en tantos sacrificios se empieza a cumplir una promesa, hermanos, de la palabra de Dios. Y es en Isaías 66:8. En este lugar, hermanos, vean ustedes, Isaías 66:8 nos dice, nacerá un pueblo en un día. Y ese lugar, hermanos, se conquistó. Y en el año de 1948, 14 de mayo de 1948, Israel nace en un día cumpliéndose la profecía de Isaías. Sí, hermanos, como pueblo y nación empieza a crecer. Actualmente, hermanos, aun cuando todo el mundo trate de echar o quitar fuera a los judíos, a los que están en Jerusalén, hermanos, no lo van a lograr. Porque si el ángel de Jehová lo vio David y se puso en silicio, ese lugar tiene un significado para los judíos muy importante, aun cuando los judíos todavía no aceptan tantas cosas de la misericordia de Dios. Ellos saben que son el pueblo de Dios, al igual que nosotros, por la gracia de Cristo. Pero todos estos cumplimientos tienen una realidad. ¿A qué nos lleva la enseñanza bíblica? La enseñanza bíblica nos lleva, hermanos, en primero, a que ya la fiesta de las bodas están dadas para nosotros. En Mateo 22:8, que es lo que vamos a estar terminando. Mateo 22:8 nos expresa la Biblia, hermanos, que hubo unas bodas. Entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Observen, hermanos? No eran dignos. Pero dice, id a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la luz del Evangelio, a cuantos quieran. Y salieron los siervos al camino. Estos tiempos, hermanos, estos tiempos son unos tiempos que nos ayudan a amar a Dios más, a rectificar nuestro corazón y a entender el mensaje del Evangelio. Veremos rumores de guerras, pero lo que más debe de estar, que esté limpia nuestra lámpara de la fe y nuestra consagración en Dios, y dejemos de estar haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Ya están las... Luego también Israel, Mateo 24:32, es la higuera. La higuera ya empezó a reverdecer y sigue, ya tiene más de 70 años de formación como Estado, y a pesar de que siempre son problemas para ellos, ellos tienen una mentalidad muy clara. Nosotros venimos aquí porque amamos la vida, no amamos la destrucción. Han sido también lastimados. Este 7 de octubre pasado del año 2023, tanto problema que les hicieron. Pero aún así, la misericordia de Dios sigue siendo. ¿Qué nos lleva a nosotros, hermanos? El Señor en Mateo 24:37 dice lo siguiente. Mateo 24:37. Nos dice la palabra, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así nos dice. Entonces, hermanos, ¿cómo eran los días de Noé? Unos días terribles, unos días tremendos. Pero también el Señor claramente nos dice que la hora ni el momento nadie lo sabe, sino solo el Señor en su sola potestad. Mateo 25:13 nos dice esto: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia de Cristo, ¿qué nos lleva? Jerusalén,
era el poblado. El lugar donde se edificó el templo de Salomón era la era de Ornán Jebuseo. Y ahora lo que nos toca a nosotros es, Señor, vemos que hay muchas situaciones difíciles, pero sí tenemos una seguridad, Señor. Detén la mano de la maldad en el nombre de Cristo, y también permíteme ser esforzado en la vida cristiana, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Iglesia de Cristo, no podemos dormir, debemos orar más, debemos estar seguros, no tengan temor. El Señor nos está dando la palabra. Temor tengamos cuando no le buscamos. Pero en esta hora yo quisiera invitarles, vamos a orar, dándole gracias a Dios por su palabra, su exhortación, pero también digámosle, Señor, ten misericordia de nosotros. Permítanos estar preparados. Iglesia de Cristo, levante su corazón y seamos firmes en la gracia de Cristo. Acerquémonos a Dios. Cariñoso Dios, eres digno de todo nuestro reconocimiento, Señor, del mensaje de tu palabra. Pero en estos momentos sí podemos orar por nuestro pueblo, Señor. Pero también tenemos que orar por tu pueblo, Señor, que está también en condiciones difíciles. Sabemos, Señor, que todas las cosas tú las tienes bajo control, pero para nosotros como iglesia, nos toca, Señor, estar intercediendo por todas las condiciones que pasan. Tú nos estás advirtiendo de las cosas que vienen, Señor, pero también nos permites tener seguridad en tu palabra y nos permites tener, Señor, confianza en tu voz, porque tú tienes, Señor, todas las cosas. Pero hay un enemigo cruel que nos incita, que nos hace caer, que nos quita nuestra paz. Pero en el nombre de Cristo te pedimos que nos seamos guardados. Pero también saliendo de la casa de oración, salgamos edificados, salgamos llenos de tu presencia y con la sangre de Cristo, tu Hijo, siendo, Señor, que de tal forma la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendice la vida de tu iglesia, Señor. Bendice la vida de nuestros jóvenes, bendice la vida de nuestros niños, bendice la vida de nuestras hermanas, de los varones, Señor. Bendice a nuestras hermanas que con esfuerzo también vienen a buscar tu palabra, fortalece su corazón. Pero también en medio de todo esto, Señor, ayúdanos a caminar delante de tu palabra, Señor. Permítanos, Señor, estar orando. Te pedimos por la paz de Jerusalén. Te pedimos también por el pueblo de Irán, Señor, que también reconozcan su corazón. Hay tantas mentes que también son entendidas, Señor, y corazones. Pero también es tu palabra, Señor. Tú tienes poder para seguir haciendo misericordia, Señor. Si el Señor, esta es tu palabra para nosotros, debemos entender que tú vienes, Señor, para darnos palabra de victoria, no palabra de espanto, sino palabra de paz, palabra de victoria en tu nombre, de restauración, de reconciliación y de fortaleza espiritual, Señor. Perdona nuestros pecados, pero también concédenos a venir con gozo, con alegría, anunciar con de nuevo tu palabra, estar viviendo tu palabra, Señor, regocijarnos en esta salvación. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros. Es palabras vivas y eficaz para nuestras vidas. Salva a las personas, salva a los vecinos, salva a los que nos rodean, salva a nuestra familia, salva, Señor, a nuestras autoridades. Y en el nombre de Cristo reprende toda la obra del maligno que incita a hacer lo malo. Reprende al malo y detén su mano. Y en el nombre de Cristo también permítenos volver nuestra salvación a nosotros como iglesia, entendidos, Señor. Buscarte es la prioridad. Encontrar, Señor, en ti la salvación, el regocijo y la bendición que tú nos das. Te ruego, Señor, que tú seas propicio. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Pero para ahora nosotros es un gran privilegio. Ese templo que construyó Salomón era la era de Ornán Jebuseo, Señor. Ahora entendemos tantas cosas, porque también donde está una casa de oración, tú también estás atento en ese lugar donde se predica tu palabra, ya sea una casa sencilla, ya sea un lugar también
acondicionado, sea como sea, Señor. Allí te predica el poder del Evangelio y la luz de salvación en Cristo Jesús. Pero también te rogamos, seas con nosotros. Te rogamos, Señor, tu presencia y tu salvación en nosotros. Bendice a cada uno de tus hijos y la paz tuya se manifiesta en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Preparamos nuestro Salmo 23 para darle gloria al Señor. Salmo número 23. Y hermano, ¿está contento en Cristo Jesús? ¿Está contento, hermanos? Gloria al Señor. Hermana, ¿qué podría leer el Salmo 23, por favor? Y los textos. Oramos la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 23. Y levantando nuestra mano derecha, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Junto a